Mi nombre es Pablo Castillo, junto a Marcelo Clino, que es el titular de la cátedra, Francisco Albanese y Morena Corvaglia, somos los docentes de Psicología General. Queríamos brevemente, antes de meternos ya más de lleno en la materia, contarles cómo estamos pensando, por lo menos esta primera parte de la cursada a distancia, a partir de contexto tan singular que provoca el COVID-19. En principio nosotros, cuando nos propusieron desde el Departamento de Audiovisuales trabajar en una materia psicología general, la primera preocupación que nos planteamos, fueron tres para armar el programa, era qué esperaba audiovisuales en relación al aporte que el campo de la psicología podía hacer para poder trabajar sus propios problemas. En ese sentido, nosotros tratamos de empezar a distinguir como lugares principales donde podría articularse lo psicológico con lo audiovisual. Imaginamos que podían tener implicancia dentro de lo que es la construcción de guiones, de escenas, de perfiles de personajes, de imaginar situaciones donde participen grupos etarios distintos, culturas diferentes, intereses contrapuestos. O sea, había una serie de tramas, de temas, de temáticas que la psicología podía tener algo que decir y que podía ayudar a pensar los productos particulares de audiovisuales. Una segunda preocupación que nosotros teníamos para armar la materia era que los autores que viéramos, las corrientes psicológicas que viéramos, tuvieran la densidad y su nivel académico correspondiente a una materia o a una carrera universitaria. Y en ese sentido, una de las primeras decisiones que tomamos fue que íbamos a ver dentro de la bibliografía obligatoria a los autores principales con textos escritos por ellos. Eso implicaba poder leer a Freud por Freud, a Lacan por Lacan, a Melanie Klein por Melanie Klein, a Piaget por Piaget, a Pichon Rivière por Pichon Rivière, así sucesivamente. Los diferentes autores iban a tener un texto que estaba escrito directamente por ellos. Esta decisión para nosotros tenía, si bien, alguna mayor complejidad en cuanto a poder manejar ciertos términos o ciertos códigos que por ahí no eran habituales al mundo que estaba por fuera del campo PSI. También permitía, al pararse en esos textos, otro tipo de lecturas donde nosotros pudiéramos ver tipos de narrativas, espíritus de época, contextos, preguntas que eran posibles de hacerse o preguntas que estaban obturadas en un determinado momento histórico y cómo esto se resolvía en términos de los textos. O sea, digo, también de alguna forma nos daba cuenta de una época y de un modo de funcionar y de un contexto social, político, histórico, de donde esas preguntas o esas respuestas se daban, y en ese sentido ni la ciencia en general ni la psicología en particular podían escapar de esa situación. Y una tercera preocupación que teníamos era que nos parecía interesante poder
buscar fragmentos de películas, de algunas series, de documentales, de propagandas masivas, donde uno podría ver cierta cuestión de la psicología interviniendo en esos procesos audiovisuales, en esos procesos creativos. Esto tenía, por un lado, un objetivo explícito de hacer más amigable la cruzada y poder debatir sobre unas cuestiones en forma más amena, pero también tenía que ver también con un planteo más epistemológico, si se quiere, de que para nosotros debe siempre haber una articulación entre la teoría y la práctica y que cómo esta práctica se expresaba a través de las producciones audiovisuales y cómo la psicología era interpelada desde esas producciones, me parecía que era importante sostener. Si vamos a un ejemplo más o menos simple, por ejemplo el cine, uno podría decir que hay tres niveles en el cual aparece, por lo menos como posible articulación con la psicología. Uno que tiene que ver en relación a el tipo de películas donde, ya sea a través de los personajes, se busca algunos aspectos psicológicos destacar que hacen más creíbles esas historias. No sé, desde series a películas como Los Soprano, El Padrino, Mentes Criminales, Community, eh, Un Método Peligroso, digo, son distintos tipos de producciones que están inclusive son distintas características, algunas son policiales, otras son comedias, otras son cines de autor, que de alguna u otra forma lo psicológico prefigura muchas veces el modo en que se instalan los personajes y las situaciones en esas tramas. Otra forma de ingresar, de interactuar la psicología con lo audiovisual, se da en películas donde hay una especificidad en la utilización de ciertas técnicas psicológicas o psicoanalíticas y que hacen parte de la trama más directa de esa producción audiovisual. Y también acá es variado, uno puede buscar desde películas de autor, como la de Woody Allen, Otra Mujer, Annie Hall, para ir a lo mejor de Woody Allen, a Cuéntame tu vida en Hitchcock, o si se quiere, inclusive hasta en películas más hollywoodenses, como Gente como Uno, la de Robert Redford, o inclusive películas con un tono más político como Ícaro, o policial como la serie de Sherlock Holmes. Digo, es bastante amplio el espectro en el cual desde distintas conceptualizaciones, distintas ideas incluso estéticas, la psicología articula y se relaciona con lo cinematográfico. Hay una segunda, me parece, lugar de donde la psicología también articula, es cuando uno sale de la cuestión de la trama, del guión o de los personajes y se pone en el lugar del espectador. Entonces, el espectador, frente a una producción artística en general, pero digo, si estamos con el tema del cine, tiene sentimientos encontrados, se identifica con determinados personajes, muchas veces con personajes que a veces en la vida real no se identificarían necesariamente, pero esa hora y media que lo lleva esa historia que se cuenta lo termina atrapando. Digo, hay una serie de vicisitudes que se arman en esa interrelación entre espectador y espectáculo
que también ahí hay un juego psicológico que está, que está bastante claro. Y yo diría una tercera dimensión de esto, que es que en esta cuestión hay un espectador que, lejos de ser un espectador pasivo que mira una película en este caso, es un espectador muy activo en la medida que muchas veces, cuando somos espectadores, sabemos más de lo que está pasando en la trama o de lo que va a pasar en la trama que los propios protagonistas. Un ejemplo simple, eh, un par de personas quieren robar una casa y entonces la cámara muestra cómo dos individuos se acercan a un domicilio y para tratar de entrar por una puerta trasera, mientras la familia está comiendo tranquilamente, totalmente despreocupada y sin tener idea de lo que va a ocurrir unos segundos después. O sea, esto hace que el espectador no sea solamente el que ve una película como un todo, sino que en el transcurrir de esa película, esa construcción de sensaciones encontradas, de sentimientos que se mezclan, también tienen que ver con poder crear esas atmósferas, esos climas donde entre y salga el espectador en cuanto a las posibilidades de mayor o menor conocimiento de las tramas particulares que se juegan al interior de un film determinado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podríamos decir que la psicología